Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre canto celebraré, cantaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre canto celebraré, cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre canto celebraré, cantaré y me gozaré. El nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida.
puestos de pie, voy a invitar a hermano Romeo para que él pueda pasar y nos dirija con la oración de iluminación en esta mañana. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tus misericordias son amplias y grandes en nuestras vidas, Padre Celestial. Y hoy tu pueblo aquí reunido te da la honra y te da la gloria. Y por lo tanto, Señor amado, en el nombre de Jesús, en este momento pedimos y buscamos tu dirección a través de tu bendita y santa palabra, esperando, Señor, que tú nos puedas iluminar nuestra mente y corazón. Al leer tu palabra, Padre Celestial, también pedimos que tú nos des sabiduría y entendimiento, y que, Padre Celestial, tú también permitas no solo retenerla, sino llevarla al terreno de la práctica. Permita, pues, Señor, en esta preciosa oportunidad, a través de tu Santo Espíritu, recibir de lo alto tu bendición. Te pedimos desde ya, Padre Celestial, para que tú puedas bendecir la vida de nuestro hermano pastor, a quien traerá el mensaje en esta preciosa hora. Bendígalo, dale sabiduría y entendimiento y úsalo a través de tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Así bendigas también a cada uno de los que van a participar en la lectura de tu palabra, Padre bendito. Desde ya te pedimos, pues, Señor, que tú nos puedas bendecir en todo lo que estamos haciendo y vamos a hacer para darte la honra y la gloria. En el nombre de Jesús oramos y te bendecimos. Amén y amén. Amén, hermanos. Voy a invitar al hermano Welmar de León, hermana Maida de Rodas, para que pasen a este lugar y así podamos llevar las lecturas de la palabra del Señor. Buscamos la voz profética en el libro de Sofonías, capítulo 3, versos del 1 al 20. La segunda lectura es la voz evangélica, la encontramos en San Lucas, capítulo 19, verso 28 al 44. La tercera lectura es la voz apostólica en Hechos, capítulo 5, y versos del 1 al 16. Voy a invitar a hermano Welmar de León para que él pueda llevar la primera lectura en el libro de Sofonías, capítulo 3, del 1 al 20. Así como estamos, hermanos, vamos a tener la lectura de una forma antifonal, y la palabra de Dios dice de la siguiente forma. Como título tiene El pecado de Jerusalén y su redención. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ellas es justo, no hará iniquidad de mañana, sacará a la luz, su juicio nunca faltará, pero el perverso no conocerá la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué, mas ellos se apresuraron y corrompieron todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice
Jehová hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mis celos, será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán aceptados y dormirán, y no habrán quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti, y nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti, cánticos de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo, tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos sus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Aleluya. Amén. Seguimos con la siguiente lectura y la encontramos en San Lucas 19, del 28 al 44. Esta lectura la lleva hermana Maida. Repitiendo la cita, San Lucas, su capítulo 19, vamos a leer de los versos 28 al 44 y lo vamos a hacer de una forma unidos para que todos participemos de la palabra del Señor. Tiene como tema la entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita.
Y le trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzando a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conoces a los menos de este tu día, de lo que es tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a la tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. La voz apostólica la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 5, versos del 1 al 16. Hechos capítulo 5, versos del 1 al 16, y les voy a pedir para que lleven esta lectura con su vista. Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en entrar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Que el Señor bendiga su palabra. Amén, hermanos. Pueden ya sentarse y así descansar.
otro himno más. Vamos a ver si todavía nos da tiempo y si no, pues entramos de una vez al mensaje y vamos a alabar al Señor, hermanos, en este día ya, y es el himno número 185 en el Fe y Alabanza. Antes del mensaje, sabemos que vamos a encontrar ya un momentito ahí para estar sentaditos y cantamos el himno 185. Hoy es como el Evangelio alcanzado ofrece paz, pues segura, oh alma mía, la promesa en ti será. En alguno y no veo corrupción, tan solo hay yo cansado y afligido, busco alivio con afán. En el arca la paloma te encontró reposar. Para mi alma tribulada del Señor alcanzará. Compartido vengo y crece el diluvio sin cesar. Ábreme socio hermano, fugirá la tempestad. Amparada y en tu seno puede el alma respirar. El reposo que promete siempre la segura paz. Oh, cuán dulce en mis oídos fue tu acento celestial. Ven a mí, ven el descanso, solo en mí podrás hallar. Ahora sí, mucha reverencia. Hoy sí salí. Hermanos, saludamos en este día a todos nuestros hermanos que llegaron después de la bienvenida. Y damos gracias a Dios porque tenemos este momento especial para reflexionar por unos momentos en la santa palabra del Señor. A veces decimos cuando el predicador pasa, bueno, ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Yo les digo, no. Ahorita vamos a ver si entendimos lo que leímos en la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla, hermanos, es cuando abrimos la Biblia. Entonces es palabra de Dios, porque es Dios el que habla, ¿verdad?, por medio de su Espíritu a nosotros. Y hemos venido, hermanos, teniendo meditaciones muy especiales. ¿Qué libro estamos estudiando, hermanos? Hechos de los Apóstoles. Así se llama el libro, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, aquí hemos visto que está actuando en este libro al Espíritu Santo. ¿Solo al Espíritu Santo, hermanos? ¿Qué dicen ustedes, hermanos varones? ¿Solo el Espíritu Santo actúa en la historia? ¿O hay una íntima unidad dentro del Padre, el Hijo y el Espíritu? Fíjense que es curioso, hermanos. Hace 8 días probablemente ustedes se pudieron dar cuenta en la oración de los apóstoles. ¿A quién dirigieron ellos su oración? ¿La ha leído usted en la Biblia o no? La oración que está en Hechos capítulo 4. ¿A quién dirigieron su oración? A Dios Padre, por medio de su Espíritu Santo. Y lo hicieron en el nombre de Jesús. Y cuando ellos entendieron, hermanos, la actuación de la Trinidad,
¿Qué pasó en medio de la iglesia? ¿Cuántos repitieron, hermanos, algo de las citas que leímos hace 8 días? ¿O cuántos van leyendo el libro de Hechos? ¿O no ha habido tiempo, hermanos? Si no ha habido tiempo, de lo que se está perdiendo usted. ¿Qué pasó cuando ellos reconocieron plenamente la acción de la Trinidad en la obra que ellos estaban haciendo? Dice la Escritura, el lugar donde estaban congregados tembló. ¿Y qué pasó? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Afuera pereza, afuera miedo. ¿No fue así, hermanos? Y ellos, dice, hablaron ¿cómo, hermanos? Dice que hablaron con denuedo. ¿Entendieron ustedes esa palabra? ¿Qué quiere decir? Denuedo. ¿Saben qué quiere decir? Con constancia, sin temor, sin miedo. Ellos hablaron, predicaron. ¿A quién, hermanos? Y fíjense, hermanos, que es curioso, porque en Jerusalén, hermanos, las autoridades les habían prohibido terminantemente a los 2 encarcelados. ¿Quiénes habían sido, hermanos? Habían sido Pedro y Juan, que no hablaran a ninguno más en el nombre de Jesús. ¿Les obedecieron ellos a las autoridades? ¿Qué les dijeron? Que era necesario obedecer antes ¿a quién? A Dios que a los hombres, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Qué valor, ¿verdad, hermanos? Fíjese, ¿y qué nos enseña eso a nosotros como iglesia? ¿Nos enseña algo? No, hermanos. ¿Por qué nos llamamos iglesia nosotros? ¿Por qué decimos que la iglesia de Jerusalén fue la primera, hermanos? Ya entendimos qué quiere decir la palabra iglesia. Fíjese que la palabra iglesia viene de los griegos, la eclesía de los griegos. Eran los importantes de la ciudad, los nobles, la gente que se reunía para ver los problemas de la sociedad. De ahí viene, hermanos, la palabra iglesia. Y el Señor la utiliza, hermanos, para hacer vernos a nosotros qué es lo que somos para Dios. Simples personas o personas elegidas, selectas para hacer un trabajo especial. Solo estoy haciendo un breve resumen a ver si me alcanza a predicar. O ya estoy predicando. Fíjese, ¿cuál es el trabajo principal de la iglesia, hermanos? ¿Cuál es el trabajo que hemos visto que la iglesia hace? Proclamación ¿de qué? Del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? ¿Qué dicen las buenas nuevas, hermanos? Que el Señor perdona pecados si nos arrepentimos, ¿o no es así? Que el Señor tiene poder, ¿para qué más? Para salvar, para sanar, para confortar nuestros cuerpos, para derrocar, ¿verdad?, a todos los principados de las tinieblas. Eso es el evangelio, hermanos. Por eso el apóstol Pablo, cuando entiende el evangelio, él era un gran político, hermanos, así como lo oyen, un gran maestro en Israel. Pero él dice: no me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué, hermanos? Es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo. ¿A quién? Aquel que cree. Al judío dice primeramente, y también al griego, y también al civiliano, también al quetzalteco, al guatemalteco, a todo aquel que cree en Jesús. Fíjense, hermanos, el poder tremendo del evangelio. Hace 8 días, hermanos, en el mensaje concluíamos que cuando nos disponemos a actuar en nombre de Cristo, Dios respalda nuestro testimonio y muchas promesas se cumplen de manera sorprendente.
¿Será así, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros queremos que Dios responda a nuestra oración? Todas las veces. ¿Cuánto estamos trabajando en la obra del Señor? Yo siempre hago esta comparación. En la fábrica hay una lista de obreros. Todos están trabajando. Llegó la quincena. ¿A quiénes les pagan? Pero si 2 o 3 no llegaron, ¿llegan a recibir su cheque? ¿Por qué no? Porque no han trabajado. Por el contrario, llevan el riesgo de ser despedidos. Y saben ustedes que también Jesús dijo, el obrero es digno de su salario. ¿En relación a qué lo dijo? Que todos aquellos sus discípulos que trabajemos en su obra, vamos a recibir nuestro salario. ¿Y cuál es el salario del Señor? No, ¿verdad? En la iglesia hacemos las cosas cuando queremos, porque al final de cuentas aquí no ganamos. ¡Qué equivocación terrible, hermanos! ¿Sabe dónde se paga mejor lo que hacemos? ¿No cree usted que es verdad los 50 quesalitos que gana allá? Con la espalda al sol todo el día. Es el trabajo que hacemos en la obra del Señor. Usted no ve oro, usted no ve plata, pero ¿sabe qué puede pasar en su cuerpo? Que sin necesidad de oro y plata, usted pueda ser sanado. Usted puede ser ayudado, hermanos, de una manera sorprendente en la vida. ¿Es real eso o no es real, hermanos? Y el mejor lugar, hermanos, donde se remunera el trabajo, ¿sabe dónde es? En la obra del Señor. ¿Verdad? El apóstol dijo, todo trabajo en la obra del Señor no es en vano. Muchas veces, hermanos, cuando trabajamos materialmente, trabajamos extras. Y saben ustedes que raro es el que reconoce la hora extra. O todos la reconocen, hermanos. Y por eso hoy los trabajadores ya ni las horas completas trabajan. Su día es de 6 a 1 de la tarde y las 8 horas ya quedaron fuera, ¿verdad? Pero hermanos, en la obra del Señor, el Señor paga en bendición. El doble, el triple, hermanos. El Señor dice solo, hermanos, por darle nosotros la 10ª parte a Él, que ofrece Dios. Un poquito más. Y miren, si no voy a abrir las ventanas de los cielos y enviaré sobre vosotros, ¿qué dice? Bendición hasta qué? Hasta que sobreabunde. Y hermanos, vamos a ver, ¿verdad?, cómo la iglesia primitiva comprende, hermanos, la enseñanza de Jesús. Vamos a ver, hermanos, cosas maravillosas en el estudio de este libro. Entonces concluimos que cuando actuamos en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Dios respalda nuestro testimonio, cumple sus promesas sorprendentemente. Y miren, hermanos, veíamos un último texto en Mateo 10, 19 al 20. Este texto dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis, porque cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Debemos de preocuparnos por las amenazas, hermanos? ¿Por lo que el mundo quiere hacer en nuestra vida? ¿O porque en algún momento pudiéramos llegar a caer presos por el Evangelio? ¿Qué dicen ustedes? No debe preocuparnos nada de eso, hermanos. ¿Quién protege a la iglesia del Señor? ¿Quién vive, hermanos, en medio de la iglesia? Por eso es que los hermanos pentecosteses han obligado a la iglesia a preguntarle quién vive, y que la iglesia recuerde que Cristo vive en medio de su iglesia, que Él habita en medio de su pueblo. ¿Es real esto o no es real? ¿Siente usted constantemente la presencia de Cristo? ¿O solo la siente cuando aquí le animamos a cantar? Muchos creen que solo ahí se siente. No, la presencia del Señor la vivimos, hermanos. La gozamos en la calle, en la casa,
en el trabajo, ¿verdad? En medio de la enfermedad, no estamos tristes, no estamos, ¿verdad?, miedosos de que peor si nos vamos a morir. Yo siempre digo esta frase, hermanos, y ojalá que el Señor me ayude a sostenerla. Si el Señor, ¿verdad?, me quitara la vida hoy, gracias a Dios. Yo estoy contento, ¿y saben por qué? Porque como decía, ¿verdad?, a un niño que la mamá lo maltrataba mucho, le decía: hijo, te voy a matar. Y él le decía: mamita, máteme luego, y con eso se me quitan las dolencias. Y esa es la realidad del creyente, hermanos. La muerte no es temeroso, no es temor ni miedo para él, porque sabe, hermanos, que al morir, ¿con quién se va? Y afuera enfermedad, afuera pecado, afuera dolores, ¿verdad? Afuera, hermanos, ¿verdad?, malos sentimientos, afuera enemistades. Se acabó todo, ¿no es así? Y entra la vida plena con Cristo Jesús. Muy bien, hermanos. Entonces vamos aprendiendo algo, ¿verdad? La tarea principal es que, hermanos, si en esta mañana pasáramos estadística, ¿a cuánto le habló usted de Cristo en esta semana? ¿Le predicó a alguno a Jesús? ¿Le dio su testimonio a alguno a Jesús? ¿Le habló cómo Cristo lo cambió a usted? Fíjese que ahí es donde estamos estancados. A veces nos ponemos a platicar el chisme del día con el carnicero, con el zapatero, con el tendero, a poner a hablarnos cosas que no debemos, pero de Cristo no hablamos. Pero cuando nos enfermamos queremos que Cristo descienda y venga y nos sane inmediatamente. ¿Hemos trabajado, hermanos? Si no hemos trabajado, ¿por qué reclamamos salario? Entonces, hermanos, que la iglesia tenga en mente que la tarea principal es ¿qué, hermanos? Presentar el evangelio a quienes. No, si alguien ya está yendo a una congregación, ya no lo moleste. Ore por él. Si puede apoyarlo en su fe, apóyelo. Pero no vaya a traerlo, porque está usted trabajando en campo que no debe. Vamos en busca de ¿quiénes? De los perdidos, de aquellos que están viviendo sin Dios y sin esperanza. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a ver algo hoy. La afirmación de la comunión de la iglesia y la poderosa proclamación del evangelio en Jerusalén. Saben, hermanos, que para el trabajo tenemos que estar unidos. Sector central, ¿qué pasó el viernes en la noche? Había una invitación, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué pasó? Estaba lloviendo, pero estaba lloviendo la televisión. No es que estaba lloviendo agua, y eso nos estorbó. Hermanos, vamos por un momento entonces a meditar sobre cómo tenemos que vivir en comunión para poder participar de la proclamación. Les decía, hermanos, que la comunión es básica o no es básica. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde está Cristo? ¿Con los hermanos que están juntos o con los hermanos que están peleados? El Señor dijo: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y el Señor dice: si 2 de ustedes se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieren, ¿qué dice el Señor? Les será concedido. ¿Qué nos indica eso, hermanos? Comunión. Vivir de acuerdo, vivir en una íntima relación los unos con los otros, como Cristo enseñó, hermanos, a sus discípulos a vivir. ¿Vivieron ellos en comunión, hermanos? Aunque se peleaban, había momentos, ¿verdad?, de pleitos entre ellos. ¿Pelearon el primer lugar o no pelearon el primer lugar? Y llega la madre ahí, ¿verdad?, de muy alcahueta, y le dice: Señor, cuando vengas en tu reino, yo quiero que mi hijo y este otro se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor le dijo: no sabes lo que pides, porque eso solo le es dado a los que mi Padre elija. Fíjese, y en el Señor, hermanos, no hay hijos privilegiados, ¿saben eso? Todos somos hijos de Dios.
Dios no hace acepción de personas. Y Él dice, da el pago en persona. Ustedes no van a recibir bendición por lo bueno que yo sea. La bendición la van a recibir ustedes por el bien que ustedes hagan. Tampoco van a recibir el castigo de mis pecados, ¿verdad? El que voy a recibir el castigo soy yo, si soy pecador delante de la presencia del Señor. Entonces, hermanos, ya vimos, ¿verdad?, en ese relato tan precioso, cómo, ¿verdad?, la iglesia nace y cómo debe de continuar. Estamos predicando en este libro para retomar, hermanos, porque muchos principios de la iglesia los hemos dejado a un lado. ¿Saben ustedes, hermanos, que la iglesia está viviendo un socialismo religioso? ¿Sí o no? ¿Culto de la sociedad de jóvenes? Que vayan los jóvenes. Los viejos, ¿qué vamos a hacer? ¿Culto de la femenil? Que vayan las que pueden. Nosotros no somos mujeres, dicen los varones. ¿Culto de caballeros? Solo los hombres. ¿Cómo actuaba la iglesia de Jerusalén, hermanos? ¿Cómo actuaba? Actuaban, hermanos, en unidad, ¿o no es así? Y perseveraban en la doctrina, en las oraciones, en el partimiento del pan, y comían, dice, juntos, con alegría y sencillez de corazón. Ellos no estaban viendo, no, yo solo voy a invitar a fulano y a mengano. Eso es hacer acepción de personas, hermanos. ¿O no es acepción de personas? Y es no entender la Escritura. Por eso, hermanos, fíjese bien, en la introducción de esta breve meditación para esta mañana dice, con gran entusiasmo, la iglesia de Jerusalén, al sentir la llenura del Espíritu Santo, sin ningún temor por lo acontecido al apóstol Pedro y a Juan, al ser encarcelados y amenazados, se lanzaron con denuedo, como dice la Escritura, a predicar a Cristo. Y las amenazas que pesaban sobre los apóstoles fueron el incentivo para que ellos buscaran al Señor en oración. ¿Qué debe de hacer usted? ¿Tiene problemas? Entréguelos, póngalos a los pies del Señor y trabaje. Y deje que el Señor resuelva sus problemas. La oración de ellos, dice, hermanos, simplemente mira sus amenazas y ahora que concede que tus siervos hablen con denuedo tu palabra y que se hagan milagros, señales y maravillas en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Fíjese, eso no les amedrentó a ellos. Si una persona a usted le rechaza y le dice que no quiere nada con el Evangelio, el Señor nos da instrucciones. Váyase delante de su presencia, sacuda, dice, el polvo de sus pies, pero dígale, el reino se ha acercado a ti. Y si lo rechazas, rechazas a Dios. Y váyase con otra persona que realmente aprecia el Evangelio. Hermanos, los hermanos, ¿verdad?, dice, hablaron con denuedo, como dice la Escritura. Las amenazas fueron el incentivo para buscar al Señor en oración y sin más preocupación que proclamar en el Evangelio en todas sus formas, afirmaron su fe poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús. ¿Y cuáles enseñanzas habían recibido de Jesús? Quien les había instruido diciendo, y mire estos versículos tan preciosos. ¿Cuál es, hermanos, la promesa de Jesús para la iglesia? Les dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el qué, hermanos. ¿Y qué entiende usted por reino? ¿Qué es el reino, hermanos? ¿Saben qué es el reino, hermanos? Todas las cosas creadas. Ese es el reino de Dios. ¿Quién hizo la tierra? ¿Para quién es la nueva tierra? ¿Quién va a habitar ahí? ¿Para qué hizo las cosas creadas el Señor? ¿A quién se las entregó, hermanos? Al hombre.
Por eso el salmista se admira cuando entiende el plan de Dios y dice: ¿quién es el hombre para que lo visites? Para que tengas de él memoria. Y miren, hermanos, aquí el Señor les recuerda esto. El Señor le ha placido, lo ha hecho con gozo, con alegría. Eso es hacer una cosa con placer, ¿o no es así, hermanos? Le ha placido, dice, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo quiero invitarles, ¿verdad?, en esta mañana para que pensemos en eso. Los apóstoles aprendieron bien la lección y les dice: vendan lo que poseen, den limosna, háganse bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Y luego les advierte y les dice: porque donde está vuestro corazón, ahí también vuestro tesoro. Fíjense, hermanos, las instrucciones que el Señor les había dado, ¿creen ustedes que las recordaron los apóstoles? ¿Las recordó la iglesia, hermanos? Y sobre eso se basaba la enseñanza apostólica, sobre las enseñanzas de Jesús. Jesús mandó a los discípulos y les dijo: vayan y hagan ¿qué? Y un discípulo es aquella gente que sigue a Jesús fiel. Oiga bien, hermano, no aquel que simplemente aparenta ser creyente, sino es uno que sigue fiel a Jesús. Y miren, hermanos, con el corazón puesto en Jesús y habiendo entendido su mensaje, la iglesia de Jerusalén manifiesta claramente la comunión con Dios en una verdadera hermandad, empezando una vida diferente. ¿Cambiaron ellos o no cambiaron? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Cambiaron o no cambiaron? Desde ese momento del encuentro con Cristo fueron diferentes. Yo me admiro, hermanos, cómo harían aquellos 11 discípulos para bautizar a los primeros 3,000 creyentes, sin contar las mujeres, hermanos, porque había numerosas mujeres, casas enteras, hermanos. Habría un arduo trabajo, hermanos. Y no fue en un día, aquel día dice la Biblia, pero está señalando aquel momento cuando la gente vino y dijo: bueno, nosotros creemos en Jesús y queremos ser bautizados. Y muchos analistas dicen: no, en un día no se pudo hacer todo eso. Puede que tardó una semana de bautismos, 15 días, yo no sé cuánto. Y después, hermanos, vienen 5,000 más, ¿o no es así, hermanos? Miren, hermanos, ¿verdad? Qué arduo trabajo de la iglesia, pero ellos pusieron su corazón en Jesús y empezaron, hermanos, a hacer la obra. Fíjense, ellos con el corazón, ¿verdad? Y habiendo entendido su mensaje, la iglesia de Jerusalén manifiesta claramente comunión con Dios en una verdadera hermandad, empezando una vida diferente. Analicemos por un momento acciones prácticas que la iglesia realiza. Oiga bien, decir que estoy en comunión no es simplemente decir que vengo de vez en cuando al culto. Nosotros, ¿qué entendemos por comunión? Estar juntos. Podemos estar juntos, pero no podemos estar haciendo lo mismo. Así que simplemente estamos juntos. Estar en comunión es otra cosa. En la iglesia, ¿por qué, verdad? Si todos estamos de pie, todos debemos de estar de pie. Pero si uno se queda sentado, quiere decir que no está en comunión. ¿Por qué decimos vamos a cantar? ¿Qué vamos a hacer todos en ese momento? Pero si uno no canta, no está en comunión. Decimos vamos a orar, pero si no oramos todos, no hay comunión. Si alguien se sale, no hay comunión. Fíjense, sí, que no nos confundamos, que simplemente estar juntos es estar en comunión, sino es estar haciendo acciones prácticas juntos que la iglesia realiza y cómo actuó el poder del Espíritu Santo afirmando la comunión. Esta es una enseñanza especial, hermanos, para nosotros el día de hoy. Analicemos por un poquito solo Hechos 2:32. Dice: el surgimiento del verdadero amor entre hermanos, ayudándose, ¿qué, hermanos? Mutuamente. ¿Cuánto nos preocupa el hermano enfermo?
¿Cuánto nos preocupa el hermano necesitado? ¿Saben ustedes, hermanos, que hay iglesias que hoy están pidiendo grandes ofrendas y yo no sé ni para qué? ¿Dónde se invierte? A veces pensamos que solo la obra de Dios es el templo, no, el templo es lo que menos necesita. Así miren cómo está, hermanos, aun cuando su pintura esté maltratada y cuando haya algunas situaciones que ameritan, ¿verdad?, algo de ornato, eso no nos impide congregarnos aquí. Pero ¿sabe quién tiene la necesidad latente cada día, hermanos? El Hijo de Dios, la hija de Dios, ¿o no es así? Hermanos, miremos cómo, ¿verdad?, esa iglesia sigue practicando la fe y viviendo en comunión. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué le parece este versículo, hermano? Se peleaban ellos por ver quién agarraba más, quién tenía más. Tenían la mala costumbre de acaparar, hermanos. Los que habían creído era de un corazón, dice, y un alma. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Había discusiones entre de ellos por lo que hacían, por lo que daban. ¿Cómo vivía esa primera iglesia? Mire, era una verdadera hermandad, una verdadera comunidad. Oye, esa palabra, hermanos, aunque se llama comunidades, ¿verdad?, a nuestros pueblos, está lejos de que un pueblo llegue a ser una comunidad. Porque muchas veces nuestros intereses, hermanos, nos hacen pedazos. Aquel puso su tiendecita y empieza a irle bien, ¿y qué hace al otro? Le va a poner la otra enfrente y hasta lo va a malinformar, ¿verdad?, con los clientes. Aquel tiene su negocito allá, no, ese da muy caro, venga aquí conmigo, y mientras llega aquel le da barato y después, fíjese, lejos, hermanos, los pueblos de ser comunidad son simplemente, ¿verdad?, conglomerados de individuos que luchan individualmente por sobresalir. Pero en la iglesia no es así, hermanos. En la iglesia, ¿verdad?, dice, aquellos eran de un corazón y un alma, vivían unidos por el Espíritu de Dios, quien había transformado sus vidas. Reconocían la soberanía de Dios como dueño de todo. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¿Viviremos hoy así, hermanos? ¿Qué le preocupa a la iglesia hoy? ¿El trabajo del Señor o las posesiones que tiene? Le preocupa, ¿verdad?, su trabajo, según él. Sus posesiones, según él, que son de él. Pero cuando entendamos, hermanos, quién es el dueño, entonces vamos a actuar diferentes. Fíjese, reconocían la soberanía de Dios como dueño de todo, se ayudaban mutuamente. Eso quiere decir, tenían en común ¿qué? Todas las cosas, se ayudaban, ¿verdad? Que aquel le servía una herramienta, yo la tengo, aquí está, que te sirva, pero no se quedaba con ella, la devolvía. Fíjese que la comunión de la iglesia, hermanos, no solo es dentro de cuatro paredes, es en su diario vivir, ¿o no es así? ¿O cómo entienden ustedes este texto? Yo entiendo, hermanos, que era una vida diaria, ¿verdad? Se hacían favores, se ayudaban, hermanos, mutuamente, se amaban, ¿verdad?, como iglesia, la íntima comunión. Y fíjese que es raro, hermanos, lo que leímos, ¿verdad?, al final. Dice que de aquellos que no habían creído, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, porque les parecía muy diferente esa vida. Ya vimos, hermanos, ¿verdad?, hace 8 días que esto provocó, ¿verdad?, el celo sacerdotal también, la vida de los primeros creyentes. Fíjese,
Se ayudaban mutuamente. La comunión de la iglesia era base fundamental para la proclamación del evangelio por medio de los apóstoles. Dice, ¿verdad? Y con gran poder. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Hermanos, ¿cuándo la predicación del evangelio va a ser efectiva por los predicadores? Cuando tengamos tras de nosotros una iglesia fría, que no ora, que no canta, que no lee su Biblia, que no le pone importancia al llamado de Dios a la santa comunión como lo es el culto. ¿O cuándo, hermanos? ¿Cuándo Dios va a respaldar el ministerio de sus ancianos, de sus diáconos, de sus maestros? ¿Será importante la comunión, hermanos? ¿Qué hacemos nosotros? Fíjense, hermanos, tenemos que retomar entonces nuestras bases. Y aquí, hermanos, hay algo especial: con justicia. ¿Entienden qué es la justicia, verdad, hermanos? Darle a todo aquel lo que merece, no lo que no merece. Ni simplemente, ¿verdad?, halagar a aquel que tiene y darle simplemente por quedar bien con él. Eso no es justicia. Eso es injusticia. ¿Cómo actuaba la iglesia? Dice, con justicia satisfacían las necesidades. Y miren, hermanos, qué forma tan especial de estrechar la comunión, colaborando con sus bienes. No solo se emprestaban cosas. ¿Ya leyó el pasaje, hermano? Yo estoy haciendo comentario, usted puede abrir su Biblia y léalo. Dice que vendían sus casas o heredades o sus bienes y ordenadamente ¿a dónde traían su ofrenda? Por eso a mí me extraña que muchos en las plazas anden pidiendo ofrendas. Eso es un mal sistema, hermanos. La ofrenda se trae ¿a dónde? A la casa de Dios. ¿Y qué tienen que hacer los administradores en la casa de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? A quedarnos con la mayor parte, distribuirla de manera equitativa para las necesidades ¿de quién? De la iglesia, del pueblo de Dios. Miren, ellos manifestaban la plena comunión sintiendo la necesidad del hermano. Y hay mucha necesidad, y hay enfermos, y hay necesidad de que la iglesia los apoye. Venían y vendían sus bienes. Fíjese qué tremendo, hermanos, ¿verdad?, el actuar de la iglesia. Dice, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Por eso es que tenemos diáconos, hermanos. Y oigan bien, hermanos, no necesitan ustedes tener un título, ustedes son apóstoles. Ya, hermanos, vimos que la palabra apóstol, ¿qué quiere decir? Enviado. ¿Y el apostolado quién lo tiene, hermanos? La tiene la iglesia. Todos somos enviados, solo que unos tenemos ministerio especial. Un anciano es un apóstol, es un enviado dentro de la iglesia, a orar, ¿verdad?, a visitar. El diácono a ver al enfermo, al necesitado, a ver qué necesidades tenemos que cubrir. ¿O no es así, hermanos? Y miren, hermanos, cómo actuaba la iglesia. Y lo ponían, dice, a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y aquí, hermanos, se ve un ejemplo práctico y amoroso, y es el ejemplo de José, al que después se le llega a conocer en la Biblia como Bernabé. Como tenía una heredad, y se la vendió y trajo el precio y lo puso ¿a dónde? ¿A dónde, hermanos? A los pies. ¿Entienden esta frase, hermanos? ¿Qué quiere decir? Lo puso bajo la administración. No va a creer usted, ¿verdad?, que venían y les tiraban las cosas en los pies. No. Esta es una frase que se usa, hermanos, para que entendamos
cómo la iglesia del Señor debe de actuar ordenadamente, ¿verdad? Lo pusieron, ¿verdad?, bajo la administración para que ellos, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo, dirigieran la entrega, fíjese, de aquellos bienes que servían, hermanos, para atender la gran necesidad de la iglesia. ¿Y había pobres en Jerusalén, hermanos? Fíjese que la iglesia de Jerusalén, hermanos, empezó no solo con los nativos de ahí. Saben ustedes que los nativos de ahí fueron los que más rechazaron el evangelio. ¿De dónde era la gente, hermanos? Estudiamos el Pentecostés, ¿verdad, hermanos? ¿De dónde eran? De muchos lugares lejanos. Había gente que no tenía, hermanos, ni casa, ni qué comer, ni dónde vivir, ni dónde dormir. ¿Y qué hace la iglesia, hermanos? Probablemente construyeron albergues, probablemente le dieron algún sitio o algún terrenito a alguien que no lo tenía. A veces, hermanos, nos quedamos cortos porque leemos la letra y no nos podemos pensar en la acción que la iglesia hacía. Y por eso, miren, la iglesia en Jerusalén, no sé por cuánto tiempo, si 1 o 2 años, o 3 o 4 o 6 meses, fue poderosa, porque aprendió a hacer la voluntad de Dios. Fíjese, ¿y por qué, hermanos? ¿Será que el evangelio llegó a nosotros, hermanos, por la acción de esa iglesia? ¿O qué dicen ustedes? Si estos hermanos no hubieran entendido el evangelio, quizá nosotros ni hubiéramos nacido. Pero miren, hermanos, ¿cuándo se entiende el evangelio? ¿Verdad?, hijo del Señor, este discípulo José, que posteriormente se le llamó Bernabé, como tenía, dice, una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Miren el ejemplo práctico, hermanos. ¿En quién confiaba Bernabé? ¿Y qué nos enseña este ejemplo, hermanos? ¿En quién debemos de confiar? ¿En Dios o en nuestras riquezas? Las riquezas, hay momentos, hermanos, en que no sirven para nada. Y usted puede tener una casa llena de oro, pero si no tiene apetito, se muere. Y el oro se queda para pleito de aquellos que están ahí viendo a qué horas, ¿verdad?, usted desaparece. A veces nosotros no hemos entendido eso, hermanos. Pero fíjese bien el ejemplo. Hay aquí unas preguntas. ¿Cómo está la comunión de la iglesia el día de hoy? ¿Cómo se siente usted como iglesia? ¿Se siente bien? ¿Se siente feliz? ¿Manifiesta, hermanos, su comunión a través de lo que la primera iglesia hizo? ¿Qué hace usted cuando ve una necesidad? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esa es una pregunta buena. ¿Qué hacemos, hermanos? Primera cosa, ¿verdad? Orar. Y luego, y si se puede, un trago de agua, dijo el Señor, que den en mi nombre, no se quedará sin recompensa. Fíjense, hermanos, cómo se practica la comunión. Si analizamos, hermanos, profundamente la vida de esta iglesia, hermanos, ¿era una vida frustrada o una vida fructífera? Y se preocupaban. ¿Y a cada cuánto se reunía la iglesia? No, nosotros tenemos culto en la mañana y en la tarde va a haber culto. No, ya mucho culto, hombre. Ya fui en la mañana, ¿para qué voy en la tarde? Pero ¿cómo se reunía la iglesia, hermanos? Dice, cada día en el templo. Cada día, hermanos. ¿Qué, no les aburriría? No, las cosas del Señor no aburren, hermanos. Una vez me peleó un pastor porque me dijo, hermano, ¿por qué están orando tanto? Mire, si usted come mucho se empacha. Sí, le digo, si soy glotón. Pero la oración no empacha. La Biblia dice, orad sin cesar. No sin César, sin cesar. Eso es lo que dice la Escritura, hermanos. Leer la palabra. El salmista lee al Salmo 119. De día, de noche, al acostarme, ¿verdad?, a la mañana, al alba, a la medianoche. Y él dice, oh Jehová Dios mío, cuánto amo yo tu ley.
¿Por qué no crecemos espiritualmente? ¿Por qué estamos llenos de dudas? ¿Perseveramos en la doctrina? ¿Leemos la palabra de Dios? ¿Será eso parte de la comunión, hermanos? Todo eso es parte de la comunión cristiana. Fíjese cómo la iglesia primitiva, hermanos, crece. Fíjese, ellos se preocuparon por la comunión, por estar juntos. Satisfacieron las necesidades de los pobres. Reconocieron soberanía de Dios sobre todas sus posesiones, incluso sobre sus propias vidas. Señor sabrá qué hacer de nosotros. Si les permite a aquellos que nos maten, bien, y si no, nosotros prediquemos y nada de preocupación. Si la enfermedad acaba conmigo, que acabe, el Señor sabrá por qué, pero el Señor puede cortarla en el momento en que Él quiera. Y hermanos, temamos al Señor. En esta mañana, hermanos, tenemos, ¿verdad? Entonces, ahora un punto crítico. ¿Será, hermanos, que el Espíritu de Dios todavía está en la iglesia? ¿Y que actúa o no actúa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Actúa en la iglesia todavía o no actúa? ¿Ve el corazón de la gente o no lo ve? ¿Aprueba o desaprueba lo que la gente hace o no? ¿Qué dice? Veamos, ¿verdad? Así rápidamente. El pasaje, hermanos, está en la lectura devocional donde hemos leído. ¿Qué leyeron ahí, hermanos? Ananías y ¿quién? ¿Quién eran ellos? Era un matrimonio, miembros de la iglesia primitiva. ¿Habían comprendido ellos, hermanos, la acción del Señor? ¿Sabían ellos que Dios vivía en medio de la iglesia? ¿Dónde creían ellos que estaba Dios? Y como eran tantos, ¿qué se iba a fijar el Señor de lo que ellos estaban haciendo? Y muchas veces nosotros así procedemos, hermanos. Es lo que yo hago. Sí, miren lo que hizo aquel. Pero saben que aquel y a usted, al Señor lo tiene bien controladito. ¿O no es así, hermanos? A todos. Una mentirita blanca. ¿Sabe que para el Señor no hay mentira blanca ni mentira negra? Mentira es mentira. Pecado es pecado. Eso leímos, ¿verdad, hermanos? Ahí leímos, hermanos, aparente comunión de Ananías y Zafira. Venden su propiedad y pretenden engañar al Espíritu Santo, presentando solo una parte del precio, para que digan que yo también soy como aquel. Y por eso, miren, hermanos, el peligro de dar a conocer ofrendas. ¿O no hay peligro, hermanos? Jesús, ¿cuál fue la enseñanza de la ofrenda? Que no sepa tu derecha o tu izquierda lo que hace tu derecha. Fíjense, hermanos. Pero ellos quisieron igualarse ¿a quién? ¿Quién había sobresalido en dar, hermanos? Bernabé. Probablemente su heredad era grande. Y probablemente cómo se sintieron los hermanos. Agradecidos. ¿Cuántas felicitaciones recibiría Bernabé? ¿Cuántas bendiciones, hermanos? Los pobres, aquellos que necesitaban, probablemente lloraron. Le dieron gracias a Dios por la acción de aquel hombre bondadoso. Y ellos dijeron, pues también que suceda con nosotros lo mismo. Vendamos lo que tenemos, pero solo demos la mitad. Y ahora miren, hermanos, Dios usa al apóstol Pedro. ¿Era Pedro adivino, hermanos? ¿Quién le decía las cosas? ¿Quién le decía las cosas? El Espíritu de Dios. Le habla, le revela y le dice: estos están mintiendo. Y el apóstol, miren, ni tardo ni perezoso, ni con humanismo ni sentimentalismos, reprende a Ananías inmediatamente, y a la reprensión muere. Qué terrible, ¿verdad, hermanos? Qué terrible, ¿verdad?, decir al Señor que le estamos entregando nuestro diezmo.
pero la realidad es que solo estamos entregando una aparente cantidad. Y ahí vienen los grandes problemones y nos preguntamos ¿por qué? ¿Vive el Espíritu de Dios, hermanos? ¿O creemos como los testigos de Jehová que solo vino y hizo el escándalo en Jerusalén y se fue? ¿Qué dicen ustedes? El Señor ¿por cuánto tiempo prometió su Espíritu? Para que esté con vosotros para siempre. ¿Entienden esa frase? Por toda la eternidad, desde que toque sus corazones hasta que los resucite y estén con ustedes en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Fíjese la presencia del Espíritu de Dios. A la reprensión, Ananías muere. Fíjese qué le dice el apóstol Pedro: no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Dice, y al oír estas palabras cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Miren cómo actúa. El Espíritu de Dios debemos de entender que actúa para bien, pero también actúa para juicio en medio del pueblo del Señor. ¿Es así o no es así? Así que miren, hermanos, esto ayudó a la iglesia. Ayudó a la iglesia porque ellos se dieron cuenta, hermanos, que era realmente obra apostólica la que se estaba haciendo en Jerusalén, o era la obra del Espíritu de Dios, o era Dios cumpliendo sus promesas. El Señor le había dicho, ¿verdad?, allá en el libro de Sofonías donde leímos: alégrate, hija de Sión, porque ha llegado tu luz y su gloria ha resplandecido sobre ti. Y ahora miremos, hermanos, ¿no debe de ser momento de alegría esto para nosotros también, hermanos? Que la gloria del Señor haya resplandecido sobre nosotros, dándonos a su Espíritu Santo, para que podamos vivir en comunión. Y qué triste el caso, ¿verdad? Esto es, hermanos, para que veamos el matrimonio. Cuando a veces, hermanos, ¿verdad?, se vive un matrimonio empedernido, donde no hay, ¿verdad?, una esposa que actúe, ¿verdad?, y que sea ayuda idónea, sino que sea encubridora de las acciones del marido. ¿O no nos enseña esto este pasaje, hermanos? Fíjese, dice, por complicidad con el marido, Safira sufre el mismo castigo y muere en el acto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, fíjense, jóvenes, ellos eran los enterradores. Cuando entraron, dice, los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Qué lección tremenda la del Espíritu de Dios, hermanos. ¿O fue Pedro el que la mató? ¿Quién actuó, hermanos? Y miremos, hermanos, muchos se oponen a la disciplina, ¿verdad?, cuando se les llama la atención. ¿Quién es el que realmente está actuando? Y miremos, hermanos, la Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque en la iglesia, miren, ¿quién está viendo nuestras acciones? O para bien o para mal. Es el Espíritu de Dios. ¿Y quién se encarga, hermanos, de separar a los malos de la iglesia? Es el Espíritu de Dios. A veces nosotros no aceptamos eso, hermanos, y empezamos a culpar a los hombres. La familia de Ananías y Safira, no leemos en la Biblia que fueron a enjuiciar a los apóstoles por lo que había pasado. Ellos entendieron que ¿quién había actuado? Había actuado Dios. No dijeron: abran una investigación a ver qué pasó con ellos. Ellos entendieron el juicio de Dios. La iglesia entera lo comprendió. Este hecho triste, fíjese, y lamentable, viene a ser de gran bendición para la iglesia del Señor, pues el Señor confirma la realidad de su presencia por medio de su Espíritu y ayuda a la iglesia a afirmar la comunión. Miren, hermanos, cuando la Biblia dice temor, no lo entendamos por miedo,
¿Qué es temor, hermanos? ¿Saben qué es temor? Es actuar en obediencia, conscientes de la presencia de Dios sobre nosotros. Eso es temor, hermanos. Actuar, hermanos, con responsabilidad. Actuar con miedo, hermanos, es que, no, yo voy a hacer esto porque si no me regañan. Si no, Diosito me puede castigar, dicen muchos. No, usted no tiene que actuar simplemente así con liviandad, sino que tiene que actuar en obediencia a Dios. Y esto, hermanos, ayudó muchísimo a la iglesia. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice claramente que los que amamos a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Hermanos, entonces, ojalá, hermanos, que nosotros no esperemos que un hecho triste suceda en medio de la iglesia para actuar, sino que recordemos, hermanos, que tenemos que estrechar la comunión. ¿Cómo, hermanos? Haciendo todo lo que la iglesia primitiva hacía, cumpliendo nuestros deberes espirituales, orando, leyendo nuestra Biblia, amándonos como hermanos, teniendo compasión de los hermanos que sufren, de los enfermos, de los pobres. Hermanos, recordemos el ministerio de Jesús. ¿Con quién convivió él más? ¿Con los ricos o con los pobres? Y miren la profecía, y a los pobres es anunciado el evangelio. Muchas veces no queremos ver a los pobres en nuestras celebraciones. Qué triste, hermanos. ¿Quiénes deberían de estar primero? Los pobres. Aquellos, ¿verdad?, que les falta el gozo, ¿verdad?, para alegrarse ante la presencia del Señor. Ellos deberían de ser los primeros invitados. El Señor descendió a los pobres. Y esa es una enseñanza tremenda. La iglesia la retoma. Y ojalá que nosotros también, hermanos, que esto nos sirva de incentivo. ¿Para qué, hermanos? Estrechar la comunión. Cuando un hermano pobre nos invite y solo tiene para darnos una tacita de agua pura, ¿sabe usted que una taza de agua pura es más saludable que una Coca-Cola? ¿O no, hermanos? ¿Sabe usted que un caldo de hierbas es más saludable que un pollo frito? ¿O no es más saludable, hermanos? ¿Por qué no aprendemos a vivir en humildad? Aprendamos, hermanos, retomemos la comunión como iglesia. Hermanos, a veces uno se siente más feliz sentado, ¿verdad?, en un trocito de madera, ¿verdad?, o de pie en una esquina de la casa cantando, que en un buen sillón donde me voy a privar. ¿O no es así, hermanos? Aprendamos a ser felices, hermanos, y a compartir nuestra vida humildemente como Jesús nos enseñó, viviendo, hermanos, en esa comunión que el Espíritu Santo provoca en el corazón del creyente. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Póngase de pie y oramos al Señor. Amante Padre, gracias te damos, Señor, porque hemos reflexionado sobre la vida de nuestros primeros hermanos, porque tú le diste esa virtud por medio de tu Espíritu, de entender tu palabra y de llevarla a la práctica. Tú sabes, Señor, cuánto anhelamos nosotros también hacerlo. Ayúdanos, Señor, para que no solo sea un deseo, sino sea una realidad en nuestra vida. Padre, tú sabes que nuestro corazón ha sido de piedra. Hemos visto sufrir a nuestro hermano y no hemos tenido compasión de él. Hemos visto, Señor, a los pobres acudir a nosotros y aun cuando tenemos que darle, les hemos negado. Hemos visto, Señor, a los perdidos en la calle hacer atrocidades y vivir sus vidas hundidos en el pecado, y no hemos sido capaces de llegar a ellos y anunciarles tu santo evangelio para que sean liberados de las garras del mal.
Padre, tú sabes que como iglesia nos falta mucho. Ayúdanos, oh Dios, llénanos con tu Espíritu Santo para que hagamos esta obra, para que proclamemos, Señor, tu santo evangelio, para que salvemos a esas almas que van rumbo a la condenación. Dios eterno, ilumínanos con tu palabra, anímanos, Señor, ayúdanos a desprendernos de aquellas cosas terrenales que bien podemos poner al servicio de otros para que sean beneficiados y tengan el sustento de cada día también. En este día, pues, Dios eterno, pedimos que esta palabra se grabe en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.